vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la realidad superior que trasciende esta realidad que estamos viviendo. Porque como dije al comienzo, estamos acá por muchos motivos quizás, pero fundamentalmente por esto que ven acá adelante, no a mí, sino eso que está ahí en la mesa, que es el pan y la copa, y como todos sabemos, es un símbolo de la obra de Cristo, está destinada a que nosotros podamos recordar al Señor y aquellos que fuimos bautizados podamos participar y hacer memoria, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de hacer memoria. Todos los años tenemos Navidad, es una fecha que se eligió para recordar al Salvador. Tenemos Semana Santa, una fecha para recordar la muerte y resurrección del Señor. Y es importante tener fechas, ¿no? Como los matrimonios, ¿no? Que tenemos fechas, los aniversarios. Y ahí es una prueba de fuego para algunos, porque hay que acordarse. Pero más allá de eso, es lindo tener esos momentos donde uno puede revivir, resentir, experimentar nuevamente aquello que sintió cuando conoció al Señor. Y me gustaría que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Y este año, creo que como todos los años, cuando comienza, ¿qué pasa? Cuando comienza el año, hacemos el brindis del 31 y ya estamos pensando en todo lo que vamos a hacer, en este caso en el 2024. Vamos a bajar de peso, hacer ejercicio, tener un aumento, una promoción en el trabajo, vamos a ser buenos padres, vamos a corregir todos los errores que hicimos el año pasado, vamos a cumplir esa cuenta pendiente que teníamos y empezamos con todo. Decimos, este año es mi año. No importa lo que pasó el año pasado, este año vamos con todo y empezamos a hacer planes, proyectos, empezamos a tratar de materializar nuestros deseos, empezamos a tratar de cumplir aquellas cosas que verdaderamente queremos y como que da un ímpetu diferente, ¿no? La realidad es que es un cambio de día, no pasó nada en particular especial, ¿no? De un año a otro, pero como que está ese aire, esa nueva sensación de que es otra nueva oportunidad, un nuevo año, una nueva oportunidad. Año nuevo, vida nueva, dicen, ¿no? Y tenemos ese ímpetu, y quizás este año tenés ese ímpetu, decir, bueno, este año tengo este desafío, quiero cumplir este objetivo, tengo la posibilidad de servir en este ministerio, o quiero este año involucrarme en la iglesia y poder ayudar en esto otro, o no sé en qué ayudar, pero quiero hacer algo. Y es hermoso que tengamos ese deseo, que tengamos esa fuerza y que el Señor nos guíe a tener esa preparación. Pero vamos a ver que tenemos algo, los hijos de Dios, mucho mayor, y que ya lo tenemos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo para conseguirlo, que ya lo tenemos, pero muchas veces, aunque lo tenemos, no lo disfrutamos. Y les voy a pedir, como decía, que me acompañen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a comenzar a leer el versículo 17 al 20. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y para que se entienda un poco más el contexto, si quizás nunca leíste este pasaje, el Señor comienza su ministerio, ¿no? Año nuevo, vida nueva, ya había sido bendecido por Dios, o al menos a los ojos de la gente públicamente. Dios ya había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y había comenzado su ministerio, había dejado a los 12, pero había más gente que quería seguirle. Había más gente que veía al Señor y decía, Él es el Mesías, a Él debemos seguir. ¿Qué puedo hacer? Y pusieron sus manos al servicio sin importar el costo, dejando todo atrás y sirviéndole. Y mandó a estos 70, que menciona acá en el pasaje, a extender las buenas nuevas del reino. Y para extender estas buenas nuevas del reino de Dios que estaba en la tierra, le dio la potestad, como dice acá, de tener dones especiales, ¿no? De someter a los demonios, de sanar a los enfermos. Y el Señor los mandó a ellos a cumplir esa tarea, ¿no? Y fueron, imagínense cuando volvieron, porque yo creo que cuando el Señor les dijo eso, sí, le creyeron, es el Mesías, pero
por ahí, ¿será tan así? ¿Podremos hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo? El Señor dice que no los mandó con nada, le dijo no lleven bolsa, ni alforja, ni nada nada. Vayan y solo con el Espíritu Santo van a poder extender el reino de Dios. Y de repente vuelven y estaban, cuando vuelven los chicos del campamento. No sabés, hicimos esto y fuimos allá y vimos la mano de Dios y vimos cómo nosotros podíamos reprender a los demonios y sanábamos a las personas y debían estar en lo más alto, y no solo por lo que hacían, sino por lo que representaba. El Mesías, el reino de Dios estaba en la tierra, era el momento en que los judíos iban a ser liberados de la opresión, y la profecía que se escribe en el Antiguo Testamento por varios años, muchos años, se estaba cumpliendo. Imagínense la emoción, la expectativa que había en la mente y en el corazón de estos hombres. Estaban en la cresta de la ola, como decimos, estaban en el mejor momento de sus vidas y con una fuerza, una esperanza y un gozo que nunca jamás sintieron. Pero en medio de todo ese contexto, el Señor les dice algo. ¿Qué les dice en el versículo 20? Pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y acá lo da como ya un tiempo pasado, ¿no? Están escritos. Antes inclusive de que salieran y conquistaran y hicieran todo lo que hicieron, sus nombres ya estaban escritos en los cielos. Y yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar que tu nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué? Si decidiste creer en Cristo como tu Salvador, tu nombre está escrito en los cielos. Y yo no sé qué es lo que te motiva este año. Un nuevo proyecto, un nuevo negocio, ser un mejor padre, una mejor madre, quizás desarrollar una carrera, quizás aún en el servicio, ganar almas para Cristo, alcanzar a los perdidos, formar discípulos en los mandamientos que Dios nos estableció. Pero ¿sabes qué? Esos son motivos de gozo. Pero el gozo, por sobre todos los gozos, ¿cuál es? ¿Regocijaos en qué? Que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y yo no sé si vos lo pensaste, ahí dice la idea de que nuestros nombres están grabados, ¿no?, en el cielo. Y me da una idea de que es algo permanente, es algo que no se borra. No hay leaky paper, como estaba en la secundaria, que yo siempre alguna me mandaba y tenía que borrar. O la goma esa que era azul, no sé si se acuerdan, que era para lapicera, bueno. Ya eso no se puede borrar, está grabado. En la palabra dice también que somos sellados con el Espíritu Santo. Está lacrado, es algo que está ahí, que no se puede tocar. Y nadie puede borrar tu nombre que está escrito en los cielos. Y en los cielos dice Víctor, dice Charlie, dice Akash. Está ahí, ya está. No hay nadie que lo pueda sacar, ni agregar, ni nada. Está ahí. Y cada uno de nosotros, aquellos que creímos en Cristo, estamos escritos en los cielos. Ahora, ¿vos alguna vez pensaste en la implicancia de esto? Vos estás escrito en los cielos. Y no sé qué gozo o qué privilegio o qué logro en la vida puede ser mayor que ese. Que tu nombre esté escrito en los cielos. Pero quizás te preguntes, bueno, ¿pero qué implica que mi nombre esté escrito en los cielos, no? Creo que todos en un punto lo entendemos. Pero me gustaría que podamos profundizar, al menos entender dos cosas que significa o que implica que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y la primera, le voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Para que podamos entender verdaderamente qué implica esto de que estamos escritos, nuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa haber creído en Cristo y que nuestros nombres estén escritos en los cielos? Y lo primero que tenemos que entender, que es una honra inmerecida. Es un lugar de privilegio y de honor que Dios nos está dando que no merecemos. Si leemos el pasaje y analizamos el pasaje que acabamos de leer, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y van a ver que hay como una progresión, similar a la progresión que encontramos en Filipenses cuando dice que el Señor fue humillado a lo sumo, se hizo hombre y como hombre fue a la muerte de cruz y fue exaltado a lo sumo, como que bajó y de repente subió a lo máximo, ¿no? Y acá nosotros ya empezamos de abajo, no tuvimos que bajar, porque la palabra de Dios dice: lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. Y lo primero que tenemos que saber es que estábamos muertos. A veces cuando jugamos a la pelota decimos: este es un muerto. Pero ¿qué queremos decir con eso? Como que este no está en condiciones de nada, no tiene capacidad, no tiene nada que hacer acá, no tiene nada que mostrar. Es un muerto. Y tenemos que entender que en la vida somos unos muertos. No tenemos nada para dar, no tenemos ningún talento, ninguna virtud para exhibir, no tenemos ningún don que brindar. Podemos a la vista de las personas mostrar cosas, dinero, capacidades, mostrarnos elocuentes, pero al final de cuentas son cosas vanas, que no tienen una profundidad como lo que vamos a mencionar. Estábamos muertos, y muertos en delitos y pecados, porque al final de cuentas, por más elocuencia que tengamos, por más reconocido que seamos por nuestro entorno o no podemos vencer a nuestro peor enemigo, que es el pecado. No podemos ganar esa batalla. Hay lazos que nos atan y nos esclavizan permanentemente al pecado. Y el único que puede liberarnos de esos lazos es Cristo. Por eso dice que estábamos muertos. No porque nuestro corazón dejó de latir, sino porque no tenemos en nosotros ninguna virtud. Estamos muertos. Porque en Romanos dice que no solo transgredimos la ley de Dios, sino nuestra propia ley, nuestra propia moral que construimos, que a veces está en contra de la de Dios, aún hasta en esa fallamos. Y si yo te pido que vos pienses en esta semana, si hiciste algo de lo que te arrepentís, yo creo que si sos honesto vas a tener que decir la verdad: esta semana hice algo de lo que me arrepentí. Ahora, no es una semana, es todos los días. Y en nosotros hay una naturaleza caída que la única forma de luchar contra eso es que una fuerza externa nos tome estando muertos y nos levante, nos resucite, por así decirlo. Y es lo que dice acá: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, sigue la progresión, no solamente nos dio vida, sino que juntamente con Él nos resucitó. A través de la muerte de Cristo y de su resurrección, nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, somos nuevas criaturas. Y no solo eso, ya eso es suficiente, ya sería bastante, ¿no? Y asimismo nos dio sentar en los lugares celestiales. Una honra inmerecida. ¿Entendés que posicionalmente, por más que estés sentado en estos cómodos bancos de la iglesia, estás sentado en los lugares celestiales? Tu nombre está escrito en los cielos. Tenés un lugar, el Señor lo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Si querés verlo en términos humanos, hay un banquito ahí que tiene tu nombre. Dice ahí: Akash, Rosita, Kaylee. Bueno, en el cielo hay un lugar que tiene tu nombre. Hay una casa, una morada, un espacio. No sé si será físico o no, no sé cómo describirlo. Pero la idea que te quiere transmitir el Señor es que estás ahí con Él. Estás ahí. Por más que ahora en este tiempo estamos acá transitando de las cosas que nos pasan, estás ahí. Estás sentado en los lugares celestiales. Pero lo que es aún más maravilloso, ¿juntamente con quién? Con Cristo. Estamos sentados a la par de Cristo. Una honra inmerecida. ¿Cómo puedo yo explicar
que por la gracia de Dios, Él decidió a través de la obra de Cristo que yo esté sentado a su par, a su derecha, a su izquierda, no importa. Estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Y no puedo dejar de leer un pasaje probablemente de los más conocidos de la Biblia, Isaías 53, y tiene muchas cosas para decir, solo me voy a detener en una, que refuerza la idea de lo que estamos leyendo. Y si leen del versículo 4 al versículo 7, dice: ciertamente llevó Él, y van a ver que empieza a repetirse eso, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿El castigo de quién? De nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, ¿quién fue curado? Nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué honor inmerecido. Porque no solo nos puso en ese lugar, sino de estar en ese lugar tuvo un costo. Tuvo el costo de que el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y viviera en este mundo. Y no nació en cuna de oro, como decimos. Llegó a este mundo en un pesebre. Llegó a este mundo, por así decirlo, en un establo, entre animales, con olores seguramente indescriptibles. María tuvo que dar a luz en ese contexto. Los que son padres, y sobre todo las madres, imagínense dar a luz, no sé, al lado de una cabra, con desechos de animales por ahí seguramente. Ahí nació el Señor. Aún antes que naciera ya era perseguido. Y creció, y halló gracia, y creció en gracia delante de Dios, y comenzó su ministerio, y la gente empezó a maravillarse, pero muchos empezaron a odiarle. Y le hicieron la cruz. Antes de que sea crucificado ya le habían hecho la cruz. Y fue humillado, fue despreciado, fue traicionado por sus discípulos, no fue profeta en su tierra, fue abandonado, fue golpeado, humillado, avergonzado, fue asesinado, fue crucificado. Y todo eso lo hizo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que el castigo de nuestra paz vaya sobre Él. Entonces, qué grande es el honor que tenemos, qué inmerecido también es, porque esto es una obra de redención, es una obra de propiciación. Cristo fue propicio porque era perfecto para ocupar el lugar que nosotros merecíamos y nos redimió. ¿Y saben lo que significa la palabra redención? Es rescatar a alguien de la esclavitud. Tenemos la historia en la Biblia de Ruth con vos, ¿no? Pero lo importante de entender es esto. Él ocupó nuestro lugar. ¿Y por qué sigo haciendo énfasis en esto? Porque si no entendemos lo inmerecido del honor que estamos recibiendo, va a ser muy difícil que podamos vivir la vida cristiana y que podamos experimentar verdaderamente el gozo del que nos está hablando el Señor. Porque en primer lugar, entendemos que están inscritos en los cielos, que nuestro nombre esté inscrito en los cielos, implica un honor inmerecido. Pero en segundo lugar, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro nos explica una verdad más que es importante. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no solamente tenemos una honra inmerecida,
sino que por la gracia y misericordia de Dios tenemos una herencia incorruptible. Y todos venimos de algún lado. Quizás algunos vengan de cuna de oro y les espere una herencia espectacular de propiedades y dinero. Otros quizás no, y cuando venga la herencia vengan más deudas que bendiciones. Puede ser, cosas que pasan. Pero no importa cuál sea tu herencia en este mundo, porque aunque sean millones y millones, es una herencia corruptible. La plata se desgasta, los bienes se desgastan, como se dice, la plata va y viene, los beneficios, posición social por ser hijo de, pasa, porque todo pasa, pero esta herencia es inmarcesible, no cambia, no se modifica. Es una herencia que no tiene fecha de vencimiento ni de caducidad. No se acaba, es eterna. Dice acá la palabra de Dios que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, es pura e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y sabes, esa palabra guardado da la idea de una guardia de centinelas, una guardia pretoriana. Es como que el Señor te tiene a vos, como decimos, bajo 5 llaves. Te tiene vigilado y cuidado en su presencia, porque tu nombre está escrito en los cielos, como leímos antes, porque estás vos ahí, en los lugares celestiales con Dios. Por más que hoy estés acá, ya tenés la reserva asegurada, ya estás ahí con el Señor. Acá dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todavía obviamente no se manifestó, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa es una garantía y una seguridad que tenemos todos aquellos que creímos en Cristo. Una herencia incorruptible. Algo que puede venir la crisis que venga, que puedes tener el problema de salud que sea que tengas, te pueden traicionar, te pueden fallar, te pueden humillar, pero sos hijo de Dios. Y tu herencia es incontaminada, incorruptible, inmarcesible y no va a cambiar por absolutamente nada. Ahora, ¿cómo no tener gozo en esta mañana? ¿Cómo no regocijarnos, como decía el Señor esta mañana? Porque seguramente este año Dios te bendiga y bendiga tu vida como lo hizo con lo de los 70. Porque el Señor es muy sencillo. Si nosotros le damos todo, Él nos da todo. No hay mucho misterio. En el ejemplo de los 70 lo vemos. Decidieron seguirle, dejando atrás todo, y el Señor les dio poder, bendición. Pero eso no es el gozo por sobre todo gozo. El gozo por sobre todo gozo ya lo tenemos. Es que pase lo que pase en este mundo, nuestro nombre está escrito en los cielos. Y si verdaderamente entendemos esta verdad, si verdaderamente entendemos de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor, si verdaderamente entendemos de lo que nos libró el Señor, vamos a tener un corazón agradecido. Va a haber gozo en nuestro corazón, porque fuimos muertos, estábamos muertos en nuestra vida y hoy somos vivos y estamos sentados en lugares celestiales junto al Señor. ¿Qué mayor motivo de gozo y de alegría que esa? Podés pasarla mal, podés sufrir en este mundo, podés ser víctima de un montón de cosas, podés ser el victimario, a veces de otras, pero si tu corazón está rendido a Cristo, si verdaderamente pediste perdón a Dios por tus pecados y reconociste la obra de Cristo, tu nombre está escrito en los cielos. Y eso no lo saca nadie. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y ya para terminar, quería leer brevemente una historia que todos conocemos, pero que refleja el gozo del que estamos hablando. Un gozo que no se sujeta a una circunstancia, que no se sujeta a un contexto, que va más allá. Es el gozo de una persona vil y menospreciada en este mundo y que por la gracia y la misericordia de Dios se le dio una honra inmerecida y una herencia
incorruptible. En Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Está el relato de la mujer que se arroja a los pies de Cristo y no lo vamos a leer todo, pero había sido Jesús invitado por uno de los fariseos a su casa, quizás como para medirlo un poco, para ver de qué venía todo esto que estaba haciendo el Señor. Y también estaba Simón allí, y él llega a la casa y empieza a charlar, a compartir con los que lo habían invitado, y en un momento, ¿qué pasa? Medio así de la nada, irrumpe una persona. Y el versículo 37 dice lo siguiente: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él, el Señor, le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: bueno, eso no es relevante. Pero yo siempre que leo este relato, vienen muchas cosas a mi mente, porque hay algunos detalles que no tenemos. Sabemos que era una mujer pecadora, no sabemos bien qué pecado, pero debía llevar una vida, digamos, que no iba acorde a la moral de la época y mucho menos a lo que enseña la palabra de Dios. Pero había conocido al Señor, y de ser una mujer despreciada, humillada, ignorada por la sociedad, solo funcional para cumplir ciertas cuestiones, pero totalmente despreciada, en el Señor seguramente encontró ese honor inmerecido, ese honor de que a pesar de toda la vida que había vivido, de todo lo terrible seguramente que había hecho, el Señor la miró y la perdonó. Un honor inmerecido, pero también seguramente entendió que ya ella no era esa pecadora que los fariseos decían que era. Ella era una hija de Dios. Ella seguramente de una u otra forma entendía que Dios a través de Cristo le había dado un lugar especial y que tenía una herencia incorruptible. Entonces, ¿cómo nos iba a arrodillar y poner a los pies de Cristo? Y no le importó nada, porque no podía entrar así a la casa de un fariseo. Y el fariseo se debía horrorizar, pero bueno, ¿qué voy a hacer?, decía. No le importó lo que pensara el resto, el juicio, la mirada. Ella fue directo a los pies de Cristo y le adoró. Y creo que esta mañana venimos a hacer eso. Pero esta adoración, este símbolo, tiene significado y sentido solo si viene de un corazón humillado y quebrantado por la obra de Cristo. Es lo único que le da validez y significado, porque si no es un pan, una copa con un poco de vino y no mucho más. Pero lo que lo hace sagrado es lo que simboliza, es el sacrificio de Cristo en estos símbolos, y es el sacrificio que a mí, siendo humillado, despreciado por este mundo, me dio un lugar que no merecía, me dio un honor inmerecido, me puso en un lugar que yo no merezco. Estoy escrito, mi nombre está escrito en los cielos. Y también me dio una herencia que nadie tiene.
que es una herencia incorruptible, solo destinada para los hijos de Dios. Regocijaos, nos dice el Señor. Y que esta mañana sea así, sea una mañana donde haya gozo. Y seguramente viniste con problemas, con alegrías, con proyectos, con planes, pero no te confundas. Nuestro motivo de gozo es que nuestro nombre está escrito en los cielos. Oramos. Padre, llegamos delante de tu presencia, agradecidos por la obra de Cristo en nuestra vida y agradecidos porque a través de la persona de Cristo podemos entender nuestra condición en primer lugar, entender que estamos tan lejos de tu persona, estamos tan lejos de tu realidad en los cielos, pero por la gracia y la obra de Cristo estamos tan cerca y ocupamos un lugar que no merecemos. Señor, te agradecemos porque verdaderamente no sé qué sería de mi vida si no fuera por la obra de Cristo, no sé cómo podría enfrentar esta vida si no fuera por la redención a través de la persona de Cristo, y te pedimos que podamos vivir esa vida, la vida que está reservada, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, pero siempre sabiendo que nuestro mayor honor, nuestro mayor gozo, nuestro mayor motivo de gloria es que un día vamos a estar delante de tu presencia, Señor, y vamos a poder experimentarlo. Aún hoy lo estamos en esos lugares celestiales, pero todavía no podemos vivirlo porque estamos en este tiempo, en la tierra, pero sabemos que un día tenemos la esperanza de que vamos a ver a aquellos que se nos adelantaron, pero sobre todo te vamos a ver a vos, Señor. Una herencia incorruptible, una vida eterna que no va a pasar nunca, que va a permanecer por siempre y que nos va a permitir disfrutar de tu presencia, de tu persona en plenitud, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.